blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Muy bien, aquí estamos día jueves, como lo indica la música de Jarabe de Palo. Llega, y nuestro locutor que la anuncia, llega el momento de la columna semanal de Cecilia de Lucilaga. Ceci, buenas noches, bienvenida a Solo una Noche y a Baby Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Oski, ¿todo bien? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal esa semana? Bien, vamos transitando la semana con cambios, muy bien. eso está bueno. Siempre vienen bien los cambios. Exacto. Bueno, y una semana especial, particular, y un mes particular, el mes de marzo. Antes de ayer, 8 de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora, se conmemoró el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, y eso va a ser el tema central de tu columna de hoy. Y te voy a traer primero a colación, lo hablamos hace un ratito, igual, previo a la columna, algo que mucha gente, una pregunta recurrente que hay en mucha gente. ¿Feliz Día de la Mujer, sí? ¿O feliz Día de la Mujer, no? Uy, hay tantas controversias, ¿no? Creo que Feliz de la Mujer no, pero porque en realidad es un día de conmemoración, es un día en el cual se conmemoran, por lo que estuve escuchando, porque la verdad que yo tenía la versión de las mujeres que han muerto incendiadas en una fábrica. En Nueva York. En reclamos de derechos salariales, pero resulta que el verdadero Día de la Mujer es conmemorar cuando, cuando en Rusia se convirtió el voto femenino, o sea, se luchó por el voto femenino. Exacto. Perdón, disculpen la ignorancia en este punto, ¿no? O sea, yo pero lo voy a estudiar más porque me parece muy interesante, porque también está bueno saber desde dónde uno sale. Sí creo que las mujeres en los últimos años, en los últimos 100 años, fueron teniendo mayor participación, ¿no? Y hay un dato que no es menor, las mujeres recién a partir de los años 50 empezaron a tener más acceso a la educación y a educaciones completas, no solamente la educación primaria. De hecho, la mayoría de nosotras y de nosotros y de nosotres provenimos de abuelas y abuelos que quizás no terminaron su primaria. Es muy probable, Entonces digo, el lugar que la mujer fue ocupando gracias a esta lucha y a esto que cada vez se visibilizó más, hoy lo disfrutamos, ¿no? El cuerpo quizás lo pusieron muchas otras. Y lo seguimos poniendo igual desde otro lugar. Sí, porque igual nos siguen convocando otras cuestiones y nos siguen convocando otras miradas. Tengo muchas ganas este año de hacer una formación acerca de violencia de género, para entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia, porque esto es algo que se está jugando todos los días, ¿no? Pero también estamos frente a lo que yo creo que es el final de una etapa o de un ciclo o de la salida, exactamente, de una era. Con lo cual no se va sin hacer ruido. Sí me parece muy interesante que a partir de esta visibilización, lo que empieza es aparecer más, empezamos a tener más conocimiento de lo que pasa con muchas mujeres y con muchas niñas y niños dentro de los hogares. Y eso es una conquista de la lucha de las mujeres en la calle, ¿no? No es desde otro lugar. Empezar a visibilizar las cuestiones que tanto incomodaron por tantas décadas y por tantos siglos es muy interesante. Por supuesto que, como todo, todavía generan controversias, a lo mejor las formas, porque se nos ha puesto en lugares donde, se relaciona lo femenino solo con un lugar suave, amable, sí, ¿no? Como una construcción. El otro día publicaba algo que me parecía muy, muy sensato, que las flores y los corazones, ¿no? Tal cual, ¿no? Y además esto es interesante porque abre otra beta que me parece interesante empezar a pensarla y charlarla. Pero decía justamente que, el orden, la limpieza y el cuidado de una casa
no es una propiedad, no es una cuestión de roles, es una cuestión de hábitos básicos para la supervivencia de cualquier Sí, individuo, tal cual. ¿no? No Entonces, le corresponden a digo, un género en particular, ni son propiedad de un no, género en particular, ni responsabilidad de un género en particular. esto nos lleva a pensar un montón de cosas, ¿no? Incluso las funciones dentro de los mismos roles, lo que pedimos de una mujer y que por supuesto esto no se le pide a un varón. ¿Por qué? Porque todavía esto no se piensa de esta manera y todavía en muchos hogares cuesta hablar ciertos temas porque es un proceso de deconstrucción que por suerte está cada vez más visibilizado, ¿no? Lo vemos También desde tenemos, pequeños con los juguetes, ¿no? sí, Es imposible pensar, ay, si un nene llega a pedir no sé, una cocinita, ay, no, eso es de nena. O sea, todavía hay muchas jugueterías, por ejemplo, traigo esto porque se ve aún la vidriera con los juguetes de varón, entre comillas, y la vidriera con los juguetes de nena, ¿no? Y todavía sí. se sigue con eso. Y es un proceso muy largo para hacer entender. Esa cosa es de varón, esa cosa es de nena. Es muy largo y todavía estamos viendo cosas en la calle que son muy dolorosas. También el pensar que un varón se ponga un vestido en una edad en la cual, digamos, le pide a la madre o al padre que le ponga un vestido, que le compre un cochecito y una muñeca, no es algo que se acompañe en todos los hogares, porque se sigue viendo como que eso es exclusivo de niñas. Del mismo modo que si una niña quiere ser futbolista, bueno, esto cada vez lo estamos viendo Sí, más, pero todavía, digamos, hay cosas donde, hay hay espacios que lugares todavía hay que donde conquistar. no son propiedad de la mujer, ¿no? O sea, y empiezan a hacerlo pero tímidamente. Por ejemplo, manejar un colectivo. Hoy todavía no estamos viendo mujeres colectiveras O y que taxistas. manejen un colectivo. Taxistas hay cada vez más, ¿eh? Porque con este tema también de Uber y un montón de cosas, vemos cada vez más mujeres manejando, conduciendo autos en un espacio que antes era exclusivamente de hombres, ¿no? Es todo un proceso, pero hay un libro de Flor Feijó que estoy leyendo que, espera que no me acuerdo el nombre, Maleducadas. Maleducadas, por supuesto, el mal, entre comillas, digo, entre paréntesis, y hay algo que me parece muy interesante como observación, que nosotros no podemos dejar de reproducir ciertos lugares de violencia si no empezamos a intentar hacer el ejercicio de que los varones también se los habilite a sentir. Sigo escuchando esta cuestión de no llores porque sos nene. Ay, que Yo qué a tu mariquita edad, llorás. yo a tu edad me la rebancaba, ¿no? Y estos lugares donde si le habilitamos al varón también el espacio de sentir, pareciera que estamos hablando o que estamos pronunciando una mala palabra. Con respecto, Entonces, vuelvo al tema de los juegos, ¿no? Y los juguetes. sí, Para un niño, un juguete es un juguete. No distingue. ¿Sí? absolutamente. Una muñeca es una muñeca, es un juguete. Una pelota es una pelota, es un juguete para un nene, para una nena. No, ellos quieren jugar. Igual que el tema de los colores, ¿no? También esas cosas impuestas de los colores, el celeste y el rosa, que antiguamente era al revés, el rosa era el color que identificaba a los varones, escuché hace no sé Sí, mucho. Y bueno, es ese proceso tan largo y que cuesta hacerle entender a muchos, ¿no? sí, y además, bueno, no nos vamos a poner a hacer política, pero me parece que es interesante pensar lo que está pasando socialmente, justamente para poder empezar a revisar ciertos lugares. Y también ciertas cuestiones que tienen que ver con la crianza, ¿no? O sea, no es, esto es un problema endémico, ¿no? O sea, esto no tiene una sola pata esto, tiene varias. Creo que por lo menos ya hacer el ejercicio de repensarnos y ver en qué lugar estoy frente a determinadas cuestiones ya es muchísimo, ¿no? Empezando por ver a lo mejor algo que es más rápido y a lo cual nos atraviesa a muchos, lo que llamamos el amor y qué entendemos por el amor romántico o el amor Disney, que hay una columna de eso acá en este canal. Una de las primeras del año pasado. Del año pasado, sí. Por ese motivo está bueno poder empezar a ver qué habilitamos a las próximas generaciones, de qué lugar, y los que ya tenemos una cierta edad, cómo pensamos ciertas relaciones de poder
y ciertas relaciones de formas de vincularnos desde este lugar donde yo me autodefino o me autopercibo de una determinada manera, que por supuesto está muy bien, no forma parte de las estructuras, pero ¿cómo hago yo para incorporar a ese otro que es distinto a mí? Y esto es un poco lo que propone este 8M, más allá de la historia, digamos, de la cual viene, que sí me parece interesante conocer cuál es la verdad, ¿no? Claro. En una época de revisionismo hay que hacer revisionismo de un montón de cosas, Siempre. incluyendo la propia historia. Sí, ¿no? Y que los derechos siempre se consiguieron con quienes luchan por esos derechos en la calle. Eso es histórico y no hay ninguna duda de eso, ¿no? Todos los derechos Se lo debemos. Se lo ¿eh? debemos a esas valientes que han salido a poner el cuerpo. Exactamente. Y que lo siguen haciendo. Que lo siguen haciendo, ¿no? O en lo que es el estudio que vos decías, que había lugares que estaban vedados para las mujeres, como era la medicina, ¿no? Y Cecilia Grierson fue la primera mujer que se recibió de médica en la Argentina, si no me equivoco. Así, creo que sí, que es así. Y que abrió el camino a esos claustros que eran solamente exclusivos de varones, y bueno, y otras tantas que han luchado por tantos otros derechos que han adquirido en estos últimos años, y que falta un montonazo todavía, ¿no? Porque en el ámbito laboral privado y en el estatal también, aún molesta el empoderamiento de las mujeres, el acceso a lugares de decisión en el ámbito privado, molesta eso, molesta que una mujer pueda exigir ganar lo mismo que un hombre, porque en el ámbito privado ser mujer es una desventaja desde lo salarial, desde los derechos, a veces que una mujer quiera acceder a un empleo privado le preguntan, ¿y tenés hijos? ¿Y pensás tener hijos? O sea, como que eso también hay que cuestionarlo, ¿no? Y también, hay que cuestionar un montón de lugares. Un montón de lugares, y ese también lugar romántico que vos hablabas de la mujer, de las flores, y hoy, hoy en día, y el martes pasado, bueno, antes de ayer, cuando se celebró el 8M, yo pensaba y veía, ¿no? Que había mucho, que queriendo halagarse porque las mujeres y su rol de madre, que yo, como si el ser madre las hiciera más mujeres que a otras, ¿no? Y hay muchísimas que han decidido no serlo, que han tomado esa decisión, han tomado esa determinación, y hay cuerpos que se autoperciben femeninos, mujeres, no son cuerpos gestantes, entonces hay que aprender tenemos que aprender un montón todavía de todo este tema, ¿no? Nos falta un camino largo por recorrer, pero lo bueno es que lo estamos recorriendo. Sí, y además hay, digamos, hay discusiones que a lo mejor quedaron atrás y hay otras que empezaron a aparecer, como por ejemplo, si nos definimos feministas, podemos decir, o sea, si nos definimos feministas, podemos ser, no sé, carnívoras, ¿sí? Este lugar donde se empieza también a incluir otro tipo de vida, o sea, valorar la vida por sí mismo, que esto sí tiene que ver con, no con la mujer por sí misma, sino por este lugar de sensibilizarnos, ¿no? Por eso me parece muy interesante que hay que volver a sentir, pero no a través de la muerte de otro ser, sino que yo pueda poner en palabras lo que siento, sea hombre o sea mujer, y no inhabilitar el sentir en los niños y en las niñas cuando esto empieza a aparecer. Hoy, por suerte, se están hablando de las infancias trans, pero hay que volver a mirar las infancias que hoy llamamos cis o heterosexuales. Porque desde qué lugar estamos educando a esos niños, ¿no? ¿Qué mirada le estamos ofreciendo? ¿Qué queremos? Y Juan Real, con todo esto pasó con esta chica que fue violada en Palermo, sí, con un grupo sí. de chicos, y que yo no me animo a ser enfermos, no, porque estaban precisamente en el pleno uso de sus facultades y decidieron hacer Totalmente. eso. O sea, no vamos a dar una discusión acá de eso, pero ¿sabes qué me parece interesante, Oski? Que justo en estos días también, junto con el 8M, junto con este problema grave de la violación, donde los cuerpos no son de uno, sino son propiedad de otro, sobre todo el cuerpo de la mujer, está bueno pensar desde qué lugar como adultos podemos guiar también a esos jóvenes, ¿no? Porque pensaba en el tema de, por un lado, ¿qué
sucede con este famoso último primer día, donde yo la verdad no es que no lo conocía, pero lo había escuchado como tengo hijos y hay, digamos, los consultantes que vienen no han pasado quizás por esa situación, no me he enterado, pero el último primer día tiene que ver con esto de donde estos chicos van al colegio puestos, como se le dice, ¿no? Que tomaron o consumieron, y etcétera. Y bueno, ahora los colegios se empiezan a tomar otra posición y empiezan a comunicarles a los padres cuál va a ser su posición frente a eso, porque la verdad es que en ese estado no puede llegar ninguna persona, ¿sí? Pero la mayor parte de esos chicos, no estoy diciendo que esto pase con todos los hijos, que no pase en todas las casas, ni que pase en todos los hogares, pero está bueno pensar esto también, ¿no? Si un grupo de personas se animó a tal cosa, bueno, pensemos desde lo más chiquitito, ¿no? Si yo le estoy financiando a mi hijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo estoy dando el consentimiento de algo así en una edad donde se está formando, ¿qué le estamos transmitiendo que es la vida adulta? Entonces, es como un todo esa situación que nos tiene que poner a reflexionar a todos, porque esos chicos no son enfermos, pero esos chicos también son la sociedad, es decir, somos nosotros. Entonces hay que empezar a pensar las cuestiones también, ¿no? O sea, en este lugar donde no estamos ya separados los unos de los otros, ¿no? Esto está bueno darle una nueva mirada y empezar a trabajar desde otro lugar, cada uno desde el más chiquitito, el que le corresponde, ¿sí? Esto no es una postura naif. Si yo mi casa la tengo desordenada, no puedo pretender que la casa del otro lo esté, que esté ordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos enfrentamos a una situación como esta y de qué manera nos vamos pensando? Creo que este 8M trajo todas estas reflexiones, me parecía un tema interesante de traer a la columna, pero para seguir abriendo preguntas y para poder seguir integrando personas y para poder integrar las diferencias desde un lugar, no desde juzgar, sino de comprender que el otro tiene una mirada diferente. ¿Y cómo hacemos cuando esa mirada es una mirada que perpetra, o sea, choca contra, altera el orden y la vida social, y por otro lado, digo, ¿qué pasaba en la cabeza de esos pibes para pensar que podían hacer eso? O sea, como sociedad, esto es más grande, ¿se entiende? O sea, ¿cómo estamos pensando la educación de nuestros chicos y chicas y chiques? ¿Y qué estamos entendiendo desde la vida adulta? ¿Qué entendemos Que nosotros en la vida a mí me adulta? preocupó mucho escuchar a los abogados defensores de estos muchachos. Me preocupó Sí. muchísimo, las argumentaciones. Seguro que sí. Hay una abogada que es una de las abogadas, abogada, mujer, que tomó la defensa de estos jóvenes, y es como que ponía a la víctima en lugar de, pero ella le dio un beso, pero como que hubo un pseudo Una consentimiento. provocación. Sí, Sí, una no, provocación. Y este es un tema muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Pero no nos olvidemos del chico que mataron en el grupo de rugbyers antes de que empezara la pandemia, que quedó. Exactamente. El caso de Fernando Báez Sosa. No es distinto de lo que pasó en Palermo. ¿No? ¿Sí? Entonces digo, me parece interesante pensar que Una cuestión por una cuestión de género y la otra por una cuestión social. Exactamente. O sea, Exactamente, para mí es el clasismo y una cuestión de género. O sea, sí. o sea, el poder, la mala utilización y mal entender del poder sobre el cuerpo del otro. O del otro. ¿Cómo estamos reproduciendo esto en casa? ¿Sí? ¿Qué nos decimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Cómo hablamos a nuestros animales, a nuestras personas no humanas, ¿no? Como le digo yo, pero bueno, algunos siguen siendo animales de compañía, entonces quiero respetar esa diferencia. ¿Cómo nos hablamos entre nosotras, las mujeres? ¿Cómo reproducimos ciertos modelos en casa, ¿no? Porque quiero decir que la reproducción de un modelo patriarcal no es solamente posición de un varón, ¿eh? Sí, hay que empezar a pensar todo. Como cuando escuchamos a algún nene decir algo que no es correcto o maltratar a otro, y dice, pero eso no es gracioso, lo aprendió en algún lugar, lo escuchó en algún lugar. Sí, y le hizo un sentido. Así que bueno, Y le hizo un sentido. a deconstruir
A deconstruir un A deconstruir, montón a seguir construyendo. Estamos a en deconstruir. este camino. Construyamos derechos, levantemos derechos y deconstruyamos viejas creencias, ¿no? Sí, que tenemos, va a ser difícil, pero vamos por ese camino. los varones cis, cuando nos decían, te dijo que no, pero cuando una mujer te dice que no es porque sí. Esas cosas. No, no solamente tenemos, eso, sino no, lo que hemos es una de las aprendido. tantas cosas, ¿no? Que se ha dicho siempre. Si te pega, te quiere. Si te pega, te quiere. ¿No? Sí. Te celas porque te ama. Bueno, desde lo básico. Desde lo básico hay un montón de cosas todavía por hacer. Y por aprender. Bueno, y este es un espacio para hacerlo. @ Cecilia de Luxuriaga en todas las redes sociales. Cecilia de Luxuriaga. Cecilia de Luxuriaga. Cecilia de Luxuriaga en todas las redes sociales. Y si quieren tener alguna pregunta, proponer algún tema, lo pueden hacer también a nuestro mail, solo@gmail.com. También lo pueden. O a través de Instagram o también en el canal también. Así que los esperamos. Cecilia. Gracias, Ceci. Nos reencontramos el próximo. Gracias. Así es. Chau. Chau.